invitar al Chalo, por favor, Chalo González, grande, Jorge Campos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esa historia y toda la historia, vamos un poco a hablar de eso, porque cuando esto no es un concierto, es una conversa de historia, es una conversa de cómo nos hemos construido cada uno, cómo se están construyendo ustedes, cómo pueden dar pasos hacia adelante a partir de observar y conversar en directo con quienes son parte de la historia de la música chilena, con quienes son parte de quienes dejan un legado, ¿verdad?, en la sonoridad, de quienes dejan un legado en lo musical. Y vamos a hacer 3 sesiones más, donde van a venir también otros invitados. Y no puedo dejar de agradecer, por supuesto, a la Vero Palominos, que es la directora del centro, quien ha puesto todo su corazón porque este proyecto vaya adelante, pero también a la Tania, también a la Camila, a todo el equipo, a los flacos del sonido, a todo el equipo del Centro Cultural que nos ha dado todas las facilidades, a la señora que trae, a veces no limpia la sala de estudio, barre, y con la cual ya hemos establecido una amistad increíble, porque nada, queridos amigos, nada se consigue solo, nadie brilla solo, nadie. Todos salimos y brillamos porque tenemos a alguien al lado. Y no 1, 2, 3, podemos tener muchas personas. A veces son nuestras familias, a veces son nuestros amigos, a veces son los amigos que conocemos en el tiempo. Por tanto, lo que se construye en el mundo del arte, lo que se construye en el mundo de la cultura, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con colectividad. Quiero decir que también ha sido parte de este trabajo Claudio Concha, un gran músico de San Antonio, que ha compartido con nosotros haciendo producción musical. Te agradezco mucho, Claudio, el que haya sido parte de todo esto también y que lo seas. Y vamos a partir conversando un poco y ojalá que aquí al medio hay una fogata, ¿verdad? Una fogata que está aquí, hay un fuego, que es nuestro fuego. Si hace frío nos calentamos acá todos. Es bueno calentarse entre todos siempre. Vamos a partir con el histórico Jorge Campos. Entonces, veníamos hablando, a veces uno intenta planificar cosas y después todo surge un poquito más espontáneo. Pero yo anoche me preguntaba y hoy día le pregunté a Jorge, ¿cómo es esto de que un bajista, ¿verdad?, un músico chileno, de pronto en la vida pasa una coordenada por la vida de uno, en este caso por la de Jorge, y de un momento a otro, Jorge, que era un estudiante de música, que era un cabro que estaba esperando tocar en alguna banda, esperando salir adelante, con todos los sueños que ustedes tienen, los músicos que están hoy día trabajando con nosotros, y en el lapso más o menos de 2, 3 años, creo, se da, o un poquito más tal vez, se da la posibilidad de que Jorge es integrante fundamental, no solo es un integrante musical, sino que es integrante fundamental, es decir, toca, compone, hace gestión dentro de esas bandas, siendo muy joven. ¿Y cómo es que llega a tocar en Santiago del Nuevo Extremo, fulano, Congreso? Yo hoy día le decía, yo cuando vi eso, algunos amigos me dijeron, no, lo que pasa es que el Jorge es un hueón apitutado. No, tiene billete. Porque uno tiende a pensar que solo los apitutados y los que tienen billetes pueden tener éxito. Entonces, Jorge puede respondernos un poco, ¿ves? ¿Eres apitutado? ¿Tienes billete? Estoy tratando hace 40 años de tener billete. A ver, lo que pasa es que es bien... Cuando uno se encuentra en estos eventos, intenta, por lo menos en mi caso particular, decir cosas inteligentes y tratar de hilvanar, se dice, las ideas de la mejor manera posible.
A mí lo que me pasó, yo diría que parte de una cuestión más fundamental, que todavía la tengo, que por suerte no la he perdido, que es esas ganas de hacer sonar instrumentos que la tengo desde que nací. O sea, yo cuando niño quería golpear la mesa, quería tocar una guitarra, quería hacer, y fue una cuestión muy, muy intensa y que todavía no la pierdo, es una cuestión que es una naturaleza finalmente. Mis orígenes son humildes, digamos, de familia, yo diría, proleta, obrera, en San Miguel, en Santiago, la República Popular e Independiente de San Miguel, que se llamaba en esa época. Y nada de medios, nada de recursos, pero sí un papá y una mamá muy como apoyadores de esas como ganas que yo tenía de hacer música. Entonces para mí, para ser bien sincero, no tuve problemas de vocación, que siempre ahí hay una crisis y una complicación, yo diría, cuando sales del colegio, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? No, yo eso no lo tuve por suerte. Y yo creo que los procesos de cómo me transformé en un profesional fueron... yo mismo iba como construyendo ese proceso, ¿no? Como que no me llegaba en una situación azarosa o en una situación de que pudiera encontrarme con algo en el camino. No sé si me explico, como que lo busqué, de alguna forma lo busqué. Evidentemente en la música, como en cualquier otra actividad, hay personas que tienen una estrella y personas que no la tienen. O sea, y eso en el arte es súper fuerte. Hay súper buenos pintores que nunca nadie conoció, hay súper buenos escritores que nunca nadie conoció. Y en mi caso yo creo que hubieron puntos de inflexión bien importantes en decisiones que yo tomé, aceptadas o no, pero yo, por ejemplo, salí súper chico del colegio a los 17 años, y yo entré a la universidad a los 17 años. Pero yo no me metí al conservatorio, ¿ah? Me metí a la Católica a estudiar estética, que fue como el único año que la Católica tuvo un ingreso vía preaptitud a filosofía del arte. Y yo en este minuto de mi vida, pasado tantos años, yo no podría responder por qué quise hacer eso, pero sentí que tenía una necesidad como más intelectual, más política, primero que cubrir que encerrarme a estudiar un instrumento. Y por lo tanto ya a los 20, 21 años tenía casi una licenciatura y en ese minuto me metí al conservatorio. Y en ese minuto, en los 4 años que estuve en la Católica, hicimos talleres de sonido con gente con Juan Amenábar, que fue un primer compositor de música electroacústica en Chile. Tuve talleres con él. Entonces para mí la cuestión del sonido se transformó no en ser un instrumentista, sino más bien producir experiencia sonora. Y el bajo me llegó por una cuestión súper para la risa, que siempre la cuento, que en el fondo como yo era chico y tocaba chico con otros gallos, todos los querían tocar guitarra eléctrica y el bajo lo tocaba el más fulero de la banda o el más chico, que era mi caso. Entonces yo no tocaba guitarra eléctrica ni batería, sino que O sea, tocaba. menos mal que era malo esto. Claro, bueno, la cuestión es que de chico toqué en bandas de los 12, 13 años, toqué en bandas para ganar lucas, así, en fiestas. Mi papá me tenía que firmar autorizaciones porque era menor de edad para tocar en carretes de fiesta, en convivencia se llamaban. En fin, me fui por otro lado. Pero la cuestión es que, como vuelvo a decir, yo creo que uno empuja, va llamando con su energía. Yo creo mucho en la cuestión del dínamo, ¿no? Tanto trabajas, tanto generas. Y es como... Y yo en ese sentido era aplicado y era estudioso, entonces yo creo que se fueron presentando circunstancias en las que me encontré con momentos específicos. Y uno de los momentos más específicos fue en el primer año de conservatorio. Yo tenía como 20 años y en esa época, yo te estoy hablando de una época difícil, que después podemos hablar de esas otras cosas, en el 79. Y en el curso éramos 7 personas en primer semestre de teoría. Está un niño de 12 años que estudiaba violín, una niña como de 14 que también estudiaba violín, está un gendarme, un Paco y un gallo de la Fuerza Aérea. Estaba yo y estaba Pedro Villagra. No era la escuela militar, ¿no? De la Fuerza Aérea.
de la Fuerza Aérea, y que después dirigió el Orfeón ¿cómo se llama? La banda, la Big Band de la Fuerza Aérea. Ese fue un gallo que hizo carrera como músico. Entonces, imagínate el espacio escolar, digámoslo, el espacio de formación. O sea, tenía 3 uniformados en la sala, 2 cabros chicos y 2 pelucones y barbones, que eran el Pedro Villagra y yo, que Pedro, no sé si saben, es el fundador también del Santiago del Nuevo Extremo, junto con Lucho Leer y conmigo. Entonces, en esa circunstancia, yo lo caché, tocaba flauta traversa, lo invité a una banda que yo tenía en la Católica que se llamaba Argamasa, que era pelacable, ya era una música experimental, un gallo metiéndose adentro del piano, agarrando las cuerdas y qué sé yo, buscando siempre como otras cosas. Bueno, eso no resultó, Pedro me invita a Santiago y en Santiago ya como que se pone rápida la cosa, se pone más... El Santiago fue como un poco otro punto que tiene que ver, yo pienso, no sé, una teoría, pero a nosotros por tener 16 años o 17 años en el golpe militar, como que nos tocó un momento en el que teníais que madurar más chico, como que no podíais dejar para después, no, me voy a tomar un año y después estudio, no, Pues veo, no lo podíamos hacer. Era que si tú sentíais que la música era una cuestión fuerte o el arte, teníais que tomarlo súper decididamente y muy en serio, y tan en serio que también era peligroso. Entonces, estando en la universidad, participamos de movilizaciones estudiantiles contra la dictadura, o sea, fue una cuestión muy intensa, que comenzó así, después dentro del Santiago ingresaron diferentes músicos con los que yo armé el fulano, y ya te estoy hablando que ya pasaron 10 años ahí, ya, o sea, el 86, 87, y por el 86 en un minuto uno de los pelados que tocaba conmigo en la Católica, Ricardo Vivanco, que es percusionista marimba, no Jaime Bianco, Ricardo Vivanco, él que tocó en Congreso, estaba en Congreso ya, y me dijo, oye, Holman se va, no sé qué cosa, y bueno, yo le dije, estás hablando con la persona indicada, así, care palo, pero no fue como una cuestión de audición, sino que fue como la sensación de que lo podía hacer bien, ¿te das cuenta? Claro, y un poco para situarnos, ¿no? O sea, Congreso en ese minuto era la banda, ¿no? Claro. Que era muy visible en el medio, y además en Congreso tocaban los más capos que había, que uno podía considerar que habían en el medio, que mezclaban en el folclore, el jazz, la fusión, etcétera. Y para más remate, como si todo fuera poco, el bajista había estado estudiando con el Jaco Pastoriu, era como... Lo conoció, sí. Claro, o sea, cuando uno está cerca de un tío como el Jaco Pastoriu, es como, déjame olerte ya por último, o sea, claro, entonces era como, Holman se fue por decisiones que tenían que ver con su carrera, quedó ese espacio vacío y ¿cómo lo llenamos? ¿Con qué lo llenamos? Y ahí aparece nuestro... Sí, yo estaba bien complicado porque ya en esa época yo tenía como 28 años cuando entré a Congreso, pero no tenía buenos instrumentos. O sea, ya estaba tocando 10 años, 8 años profesional, del 79 al 86, bueno, 7 años, pero yo no tenía un buen bajo, tenía una especie de Frankenstein, así de Fender Precision con tapa de eucalipto, ponte tú, con unas cápsulas Di Marcio y un preamplificador que yo había mandado hacer, y la cuestión, la verdad es que no suena muy bien, y no sonaba muy bien, a pesar de que yo escuché ahora unas ediciones de 3 discos de Congreso, el primero que yo grabé que se llama Estoy que me muero del año 86, otro que grabé que se llama Arqueólogo del Futuro del 89, y fíjate que no suena, lo escuché en vinilo a todo esto, pues salieron en vinilo, y fíjate que no apareció otra cosa, apareció otro sonido y me quedé más contento. Con lo que nunca quedé contento fue con los discos que grabé, los primeros de fulano, con esos bajos que no, la verdad es que, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Ya fue. Eso, no sé, por ahí ya estamos. Por ahí vamos. Gracias. Jorge Campos. Por supuesto vienen más historias y sabrosas. Pero la primera lección que queda aquí, ¿verdad?, de lo que uno puede comprender de este pequeño relato de Jorge, es que las cosas no se dan cuando uno no las busca. Las cosas no llegan cuando uno no va por ellas.
Incluso cuando están con ellas, cuando uno está con esas cosas que uno quiere, uno tiene que trabajar el doble para que se concreten. Por tanto, nunca las cosas se dan gratis. Nunca las cosas son un milagro. Las cosas se dan porque uno produce el milagro. Los que queremos producir algo tenemos que producirlo desde alguna instancia. Si no, no se produce. No se hubiese producido que hasta este punto de la historia que nos comenta Jorge, él, de no pretender ser músico, haya llegado trastabillando y tropezando, ¿verdad? Buscando más bien que sonoridades, más bien que instrumentos. Y se haya transformado en un músico emblemático. Y luego en un compositor también emblemático dentro de esas bandas. Así que deduzco esa lección profunda de Jorge, que está en la memoria. Está en la memoria de quien quiere profundizar y quien quiere saber algo de aquello, de quien quiere informarse de por qué ciertos personajes importantes de Chile llegan a obtener logros. Todo logro implica un inmenso sacrificio personal, un inmenso riesgo, y en ese riesgo uno no se arriesga uno solo, arriesga a los amigos, arriesga a la familia, arriesga al principio cuando es cabro chico, arriesga a la mamá, después arriesga a la polola, después arriesga a la compañera, a los hijos, siempre está en riesgo. Pero el riesgo tiene al final un buen final, por decirlo de un modo, porque quien termina haciendo lo que quiere hacer es quien termina sonriendo. Y eso, a pesar de las dificultades. Y por este otro lado, el Chalo González, que tiene una historia también tremenda. O sea, la historia del Chalo es la historia de un hombre de máximo éxito en la historia del sonido de la música nacional. Ha trabajado, si no con todos, con una amplia gama de músicos que van desde los más rockeros a los más poperos, al tropical, etc., ¿no? Pero ¿cómo llegaste, Chalo? ¿Querías ser sonidista o por qué quisiste ser sonidista? Porque querer ser sonidista es como querer pegarte un tiro en la cabeza de alguna manera. Sí. Gracias por escuchar y por invitar. Retomo el palo para acá. A ver, yo le venía contando a los chiquillos que me trajeron. Yo soy hijo de una peluquera y de un vendedor viajero, una familia común y corriente de Gran Avenida, igual que tú, de Santiago. Y me crié en dictadura, en la época que Jorge se formó como músico. Y básicamente pasé, yo creo que la niñez y la juventud completa metido en la casa de un amigo o en mi casa, escuchando música o guitarreando con alguien, porque no podíamos salir básicamente. ¿No? A los que éramos menores de 18 no nos dejaban salir a la calle porque había un toque de queda que no nos permitía divertirnos. Y nos empezamos a divertir por las nuestras. Y era ver una película, era escuchar música o tocar guitarra o pololear. No había otra razón. Yo hacía todas las anteriores, por supuesto. Bueno, y yo estudié en un colegio que era bien político. Quizás lo sigue siendo hoy en día, no lo sé bien, pero teníamos unos curas que eran una especie de comunistas disfrazados de cura. Tenían como ¿cómo se llama? La costumbre de hacernos creer que era un colegio súper católico, pero en realidad era un gueto bien de resistencia y teníamos una conciencia social más o menos bien instalada. Y tuvimos la suerte de ver a Congreso, Fulano, Sol y Lluvia, Los Prisioneros, Ana Chena, Andrés y Alejaica, Sol y Medianoche, Pancho Huelma y los Socios, Electrodoméstico, Tumulto, Feedback, etcétera, etcétera, dentro del colegio. Los curas nos permitían a nosotros traer esos grupos, hacer nuestros propios carretes, divertirnos, ordenar todo y volver todo como que nada pasaba. Y los señores carabineros, que en ese entonces tenían un trabajo no tan común, porque aparte de buscar delincuentes tenían que buscar gente a la que tenían que perseguir, que claramente no era su trabajo. No pasaba nada, el colegio adentro tenía como este micromundo. Bueno,
en ese micromundo que teníamos nosotros, que fue medio casualidad, medio circunstancial por la cosa política, obviamente, nos empezamos a dividir las responsabilidades juveniles. Y en esas responsabilidades juveniles yo me hice cargo de la radio del colegio. A mí me gustaba mucho la música porque mi mamá solía cocinar y escuchar radio AM, y yo como que me quedaba en el coche o chico jugando con autitos. En la cocina me gustaba mucho escuchar. Escuchábamos a Elvis, escuchábamos La Nueva Ola, escuchábamos música tropical, de todo. Me sabía todas las canciones, por culpa de mi mamá, digamos. Y mi papá trabajaba en varias cosas, trabajó en un millón de cosas en realidad, no tuvo una profesión específica, entonces fue de todo, fue vendedor, en general fue vendedor, pero donde más me convino a mí que fue vendedor de la Philips un tiempo. Entonces llegó con un equipo de esos 3 en 1, antes se llamaban 3 en 1, se me cayó el carnet, perdón. Se llamaban 3 en 1 porque tenía radio, cassette y vinilo. 3 en 1, mortal, o sea, 3 en 1. Hoy día no están. Increíble. Bueno, y mi papá, muy astutamente, para un cumpleaños me llevó un 3 en 1 de regalo, y por unos primos más grandes preguntó por aquí y por allá, y mi papá gentilmente se tomó la molestia de ir a Providencia, de ir a la disquería Fusión, que era propiedad del papá de Carlos Fonseca, manager de Los Prisioneros, para que vean que está todo conectado. Y el señor de la tienda le pasó un disco de Police y un disco de Divo, bandas muy disímiles, una muy popular en ese momento y otra muy underground, pero de mucha calidad. Y me mató mi papá. Llegó a la casa con este equipo y con estos 2 vinilos. De hecho, hace pocos días atrás, si alguien mira Facebook, yo no lo miro tanto, pero trato de postear para que hayan cosas pasando. Y posteé una foto del día que me regaló ese equipo, porque un día me acordé de mi papá y como que estaba de cumpleaños, y le dediqué esa foto a él, porque él no quería que estudiara sonido. Pero sin embargo, él fue el que me dio el tufo de la música. Bueno, me empecé a hacer cargo de la radio del colegio, entonces la gracia que tenía esa cuestión de la dictadura, las pocas cosas buenas, o las muy pocas buenas, no sé, era como una especie de exilio interior que te provocaba como un éxodo interno con tus amigos, con la cosa. Entonces los curas me pasaron la radio y yo en los recreos ponía toda la música que a mí me gustaba. En ese entonces, desde Silvio Rodríguez, pasando por toda la nueva canción chilena, hasta Divo, The Cure, The Police, música negra, Jackson 5, etc. Bueno, y en el colegio este gueto, ¿cómo decir? Este internado de dictadura provocó movimiento musical adentro del colegio mismo, y había muchas bandas en el colegio. Ninguna prosperó mucho. De hecho, la que más prosperó de la zona, así como a nivel popular, fue Chancho en Piedra, que era de otro colegio, que era del Don Bosco, que es otro colegio de la zona sur de Santiago. ¿Cómo? El 22 de Gran Avenida. Claro, yo vivía en el 24 de Gran Avenida. De hecho, yo estudié en el Don Bosco y me echaron, porque me enfermé en primero básico y el cura no le gustó y me cambiaron al otro colegio. Cosas de niño. Bueno, y me hice a cargo de esa radio, y cuando vino como la repartija de funciones, hablamos un poco de eso. ¿Quién hacía qué? El Jorge también hablaba de, yo toco el bajo y toco la batería. Todos mis amigos tocaban cosas, instrumentos, y yo era el único que no me interesaban los instrumentos. De hecho, no sé tocar una nota de música. No, nada, cero. O sea, poquito de la escala para pasar en sonido, tuve que aprender algunas escalas, pero ya se me olvidaron todas. Y después, ¿cómo se...? El chalo. Sí. Y bueno, después de hacerme cargo de esta radio, me tocó la disyuntiva de dar la prueba de actitud, volvió la democracia, votamos todos por Elwin, qué sé yo, y entramos en la dinámica del qué hacer con estos jóvenes atrapados en esta cápsula de tiempo que era la dictadura. Y bueno, yo entré a estudiar sonido el año 87, 88, por ahí, no me acuerdo bien. Me acuerdo que me fui a inscribir, o sea, di la prueba de aptitud, me fui a inscribir sin permiso de mi papá, porque mi papá no quería que yo hiciera esto. Estaba totalmente en contra, mi papá quería
un poco salvarse él por lo que él no había podido hacer a través del profesional que yo en teoría iba a hacer. Además, yo estudié en un colegio súper formal en cuanto todos mis compañeros son ingenieros comerciales, ingenieros civiles, médicos, contadores, son todos profesionales y todos muy capos y a todos les va súper bien en lo que hacen, son gerentes a esta altura, ya están todos guatones, pelados, etc. Y ¿cómo se llama? Y yo era el bicho raro, era el único que no era músico, porque más raro todavía, porque un músico todavía se entiende en una familia, un músico, de alguna manera, pero un tipo que no quiere ser músico, que le gusta la música y que no quiere estar actuando arriba de un escenario y que quiere participar de alguna manera paralela, bueno, ese tipo de persona era yo. Y finalmente encontré esta carrera, mi mamá no me dio la plata para inscribirme en sonido, no vi los resultados de la prueba de aptitud, no me interesaron, yo estaba con la idea fija de ser sonidista. Y básicamente porque pasaba muchas horas de mi vida mirando los discos y me gustaba leer hasta el último nombre. Y siempre encontraba un tipo que decía edición, no sé qué, Juan Pérez, ese es lo igual, la hizo. Está en el disco de Led Zeppelin, la cagó, no sé. A mí me gustaba el rock de chico, después me gustó el New Wave y después me gustó muchas cosas más, pero siempre como que me gustaba eso de que el tipo que salía cantando era Peter Frampton, pero había así una lista de hueones atrás, ¿cachai? Y tipos bacanes, que yo sabía que si era imposible borrar esos créditos para lograr esa calidad de disco. Entonces dije, aquí hay una salida a mi gusto, a mi obsesión por escuchar música. Para que ustedes sepan también, yo no vengo de la música desde el punto de vista, como ya dije, de interpretación. A mí me gusta la contemplación. A mí me gusta la apreciación musical. Yo no toco música, yo no interpreto música, yo escucho música. Y me busqué el trabajo donde escucho música todo el santo día, hace 26 años, casi de lunes a domingo. Bueno, así me hice sonidista. Estudié sonido 3 años en el INACAP, que hoy se llama INACAP, antes se llamaba Vipro, que fue una derivación de la ingeniería acústica de Valdivia, que a su vez se generó como un movimiento a fines de los 80, principios de los 90, muy fuerte en el Vipro porque la Chile, que era el único lugar en Santiago donde uno podía estudiar sonido y que no era ni siquiera específicamente sonido, era licenciatura en música con mención en sonido. Entonces tenías que ser primero músico y después sonidista. Había un ministro que se llamaba Federici, ¿se acuerdan de ese ministro? De educación de Pinochet, que cerró la carrera cerró la Facultad de Arte de la Chile, completa. Los actores, los diseñadores teatrales, los diseñadores, los dramaturgos, todos para la casa, la danza, todos para la casa, o sea, la Universidad de Arte cerrada. Entonces, claro. Federici se compró un título de estética precisamente. Imagínate. Pero era un milico, o sea, no hizo nunca eso. Y para poder ser decano de la Facultad de Arte de la Chile, para tener compró un título. Mira, imagínate. Gracias a esa época se podían hacer esas cosas. Bueno. A lo mejor ahora también. Con tarjeta de crédito yo creo que todo lo pueden lograr. Bueno, y al final eso provocó un movimiento grande de música de rock chileno nuevo. Estamos hablando de post-rock de los 80. La música de Nueva Canción siempre estuvo, nunca se apagó, pero habían como unas olas medias poperas que aparecían. Aparecieron los rock de los 80, etc. Ellos seguían insistiendo, porque la música independiente de Congreso, o de fulano o de Andrés, no era una música popular, masiva. Era muy popular y era muy reconocida, pero no era súper masiva en el fondo. Entonces siempre aparecían olas. Y esa ola trajo la ola de los 90, en la cual yo participé. En su comienzo trajo a Pequeño Vicio, trajo a Nex Mormex, trajo a Los Morton un poco tardío, Dorso, que venía con metal, La Floripondio, que es Chico Trujillo hoy, un bloque depresivo, no sé si se me queda alguno, La Rue Morgue. Bueno, y después vino una segunda camada. De esa segunda, o sea, yo de la camada que le estoy nombrando no alcancé a participar con mis manos ni con mi oído, porque era muy niño, tenía 20 años, 21, no me pescaba ningún rockero grande, me miraban para abajo, no, pero era muy chico. Y yo estaba así como, yo de partida hice mi práctica en un estudio donde ya estaba grabando este señor ahí, yo entré y él ya estaba adentro. Y yo estaba así como, yo. ¿Quién quiere grabar? Yo, nadie me pescaba, aparte
pasa una cosa muy curiosa y que se lo venía explicando también, que yo pensaba en mi mente juvenil, infantil, que nunca iba a grabar un disco, en ese entonces. Pensaba que no era una elite, pensaba que había que tener pituto, pensaba que había que saber mucho y que en Chile no era suficiente estudio. No tenía o sea, tenía obviamente el sueño oculto de ser ingeniero o productor, pero nunca pensé que iba a grabar un disco realmente, pensé que me iba a demorar mucho. ¿Por qué? Porque vivía en una sociedad también baja onda. Todo el mundo me decía, vaya a ser sonista, te vaya a morir de hambre, vaya a enrollar cables toda tu vida, no vaya a hacer nunca nada mejor que ponerle el micrófono en las noticias al compadre, eso va a ser como lo más importante que vaya a hacer en tu vida. Y yo pensaba, decía, no puede ser tan terrible, tiene que haber algo. Bueno, y tuve la suerte de subirme al embalaje del nuevo rock chileno. Tuve la suerte de grabar a Chancho en Piedra, fue la primera gran banda nueva, que cuando los grabé estaban en cuarto medio. En las vacaciones de invierno grabamos, fuimos de la Viviana Larrea y el Amaro y nos conseguimos, sello Lerce, nos conseguimos un billete para grabar en un estudio más o menos bueno, le arrendé todos los instrumentos, yo, le conseguí la comida con esa plata, yo, pero no lo hice porque yo quería ser productor o porque yo quería inventar una forma de trabajar. Nadie más lo iba a hacer. No podía confiar en nadie más que lo hiciera y estos cabros tampoco tenían ninguna idea de cómo hacerlo. Entonces, finalmente yo los ayudé a generar la sensación de hacer un disco. Hicimos un disco que se llamó Peores más Carlaucha, que fue como uno de los primeros discos después de Los Fiscales o de La Floripondio o de Los Panteras Negras en Alerce, que marcó como una mirada no visión más nueva canción o más lana, por así decir, menos charango, sino que más tiraba al rock. Y ese disco, o sea, y pasó lo más loco, que yo ahora lo hablo y lo comento y lo digo casi en retrospectiva diciéndolo. Fui productor en el primer disco que hice sin saber que estaba, y que eso se llamaba ser productor, básicamente. Después me empezaron a borrar de los créditos como productor porque no era tan conveniente poner mi nombre en ese sentido, pero después les puedo explicar por qué, más en privado. Pero fue un camino largo y hoy en día siento que fue ayer así y me costó un montón, la verdad. Hay otro factor muy importante colateral y era que en ese momento en los sellos chilenos, que eran varios sellos internacionales, el nombre de los ingenieros y los productores normalmente era extranjero, sobre todo argentino. Era muy difícil que una banda confiara realmente en un ingeniero o en un productor chileno. ¿Por qué? Porque con razones fundadas, no teníamos experiencia, básicamente. Entonces, teníamos que foguearnos. Hoy ya llevo 26 años haciendo exactamente lo mismo. No he cambiado un milímetro mi trabajo y he tenido la suerte de grabar a varios de los que han escuchado y ojalá grabar muchos más. Y una vez más se repite la misma historia, ¿no? O sea, quienes llegan a algún punto, llegan buscándolo, porque apareció en la vida, apareció en el horizonte, apareció en la pestaña, apareció en el corazón, en la guata, en algún punto de la existencia de cada uno de nosotros. Y después uno lo fue simplemente concretando, construyendo de alguna manera. Y a partir de lo que comenta el Chalo, evidentemente queda otra lección, ¿verdad?, que tiene relación con el gusto. No toca ningún instrumento, no le interesa ser instrumentista, pero quiere estar en el mundo del sonido, tiene que estar loco. Un gallo así tiene que tener un tornillo suelto. Después vamos a hablar del tornillo suelto de Jorge. Pero para que se dé un espécimen como el Chalo, porque uno normalmente cuando analiza a los ingenieros de sonido, ¿verdad?, del mundo, o a los productores de sonido del mundo, tienen un montón de estudios, pero además tocan instrumentos. No solo saben un montón de técnicas que tienen que ver con la sonoridad y con la acústica, con la física del sonido, sino que tocan instrumentos, y no uno, varios instrumentos. Pero este señor, desde niño o desde joven, tenía claro que su historia no era con los instrumentos y por tanto su posición frente a la música
era del oído, era de la apreciación, de la cantidad de sonidos que uno puede escuchar, ¿verdad? En una variable acústica que se puede dar en un punto y determinar en una mezcla interna y personal probablemente, cuánto quiero si estoy en el mar, cuánto quiero que suene el mar en mi cabeza. Cuánto quiero que suene, no la ola que viene de allá, sino que el chasquido que está sonando cuando rompe la piedra. Cuánto cuando la ola se acerca a los pies o a las patas de uno. Es la mezcla personal. Y esa mezcla lleva, de alguna manera, ¿verdad?, en el sentido del chalo, lleva a lo musical, a trabajar para otros, a comprender el sonido de otros, siempre por gusto. Y hay una historia que recién comentaba el chalo que tiene que ver con el gusto, que es una historia bien corta pero muy especial, que comentaba que cuando fuiste a ver a Congreso, había un montón de gente, sería bueno que tú se la comentaras. Bueno, hay una historia cruzada entre nosotros muy curiosa. Yo de chico era muy fanático de Congreso y fulano. Además, todos los jóvenes con algún grado de conciencia social de los 80 participamos en todo lo que fuera posible para derrocar el régimen, por razones obvias. Era nuestro sentido común, era lo que nos pasaba, era nuestra urgencia máxima. Más que cualquier cosa, para mí fue fundamental en mi juventud tener una misión tan importante como que se fuera este viejo de mierda, ¿cachai? Y incluso yo no tuve acción directa familiar. Obviamente todos tenemos algo relativamente directo, pero no tuve violencia directa, pero me violentaba mucho el entorno. Bueno, y participaba mucho de las concentraciones políticas. No sé si ustedes han estado en alguna concentración política. En ese entonces eran millonarias de gente, miles y miles de personas, 300.000 personas, 200.000 personas. Era un clamor gigantesco, se producía en todo Chile. Y en Santiago yo fui prácticamente a todas las que pude, a todas las que mis papás me dejaron, y a las que no me dejaron fui igual porque había que ir. Y en uno de esos conciertos hubo uno que es muy específico, que fue en Ochagavía con Departamental en La Cisterna, y estaba tocando Congreso o fulano o los dos, porque muchas veces tocaban juntos y ahí se repetía el plato. Jorge, inteligente, 2 por 1. No era un 3 en 1, era un 2 en 1. Bueno, y había un espacio, no sé si ustedes se han fijado en los conciertos, hay un espacio físico en los conciertos que se llama, en inglés le dicen front of house, en español le dicen mambrullo, donde ponen la consola de sonido, básicamente, y de luces, al medio del estadio, al medio de la cancha. Ahí están los controles, ¿cierto? Están los iluminadores, están los visualistas, están los sonistas, están los sapos, están los apitutados, etcétera, los amigos. Todos esos están ahí, todos esos caben ahí. Los guardias también. En fin. Y esa vez me costó muchísimo llegar, porque habían, no sé, 200.000 personas. Me costó mucho llegar al frente del escenario. Y logré llegar hasta la torre de sonido. Y miraba la torre de sonido y veía a los sonidistas haciéndole sonido a estos grupos y decía, puta, ese trabajo es el que quiero yo. Ven muy bien, escuchan muy bien y además están seguros, no pasa nada ahí. Bueno, no sé si algunos de ustedes saben, yo, aparte de ser ingeniero de sonido de estudio, soy ingeniero en vivo, y eso lo hice en gran parte por haber visto eso. Vi que ese era un oficio y vi que era súper importante, y que además, no porque yo me quisiera creer importante, sino que porque encontraba que era una muy buena manera de disfrutar la música desde un punto. ¿Cuál es la lección de esto? Que seguramente aquí nuestro profe la va a recalcar, y es que necesitamos actores no solamente arriba del escenario, necesitamos actores abajo del escenario, al lado del escenario, atrás del escenario, afuera del escenario, en la casa, haciendo gestión. O sea, el gran problema del desarrollo de la música chilena es que muchos quieren hacer lo mismo y no se diversifica. Quizás yo soy un ejemplo de esa diversificación y gracias a mi trabajo, tengo casa propia, tengo hijos en colegio, no tengo apuro material, estoy bien, tengo salud. Cuando todo el mundo pensaba que a mí me iba a ir pésimo en lo que hago. Entonces, si eres fotógrafo y te gusta la música, fotografía la música. Si eres
gestor cultural o asistente social o lo que sea, a lo mejor eres otra cosa, pero te gusta mucho la música, en la música hay demasiado oficio y los artistas, ellos, necesitan mucha ayuda, solos no van a poder hacer nada, no hay cómo, no hay cómo. Entonces, si por alguna razón alguno de ustedes tiene una motivación lateral de la música, háganla, porque creo que lo que más necesita es ayuda a la música y paciencia, y para eso se necesita mucho tiempo. De hecho, si ustedes necesitan alguna peguita, nosotros hacemos gafitería, carpintería, por si acaso, andamos medios cortos por ustedes. El Chalo nos comenta un poco del oficio, ¿no? Y de la diversificación que hoy día las personas debemos tener en lo que hacemos, en la elasticidad, flexibilidad, le llaman algunos, etc. Y en ese sentido, Jorge ha tenido que también inventarse, porque y reinventarse y volver a inventarse y volver a reinventarse. Porque cada abandonó o dejó de tocar con Santiago del Nuevo Extremo, dejó de tocar con Congreso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué te vais de una pega que la estáis pasando chancho y que todo el mundo te admira y que tu ego se infla y que te la creéis toda y que te llaman de todos lados, etcétera? ¿Y por qué también fulano comienza como a tener rollos en algún sentido y las tres bandas emblemáticas en las que cualquier músico de Chile hubiese querido tocar? O por último, mover los cables. ¿Por qué el Jorge termina yéndose? ¿Por qué termináis yéndote y rearmando tu vida? Ahí sí, La cagaste, Juan. puede ser, ¿eh? Voy a reflexionar esta noche sobre el tema. A ver, Perdona, ¿y cómo te reinventaste? Y es lo que estáis haciendo ahora, porque Jorge hoy día hace muchos años tiene un sello, es el productor, es el fundador de un sello, además. Él está detrás de todo un montón de músicos nuevos, ¿verdad?, que son desconocidos, pero que vienen empujando de un lado. Y detrás de esos músicos está Jorge. A ver, yo creo que esta como sensación de liberación personal que produce la música, ese ímpetu descontrolado que uno ve, por ejemplo, no sé, yo cuando era niño me acuerdo que los Beatles existían todavía cuando yo era niño. Entonces, sí, pues igual tengo lo mío. Entonces, yo fui a los 6 años, me acuerdo, a ver la primera película de los Beatles en blanco y negro, With the Beatles, creo que se llamaba. Entonces, pues, imagínate el cine, estaban ahí los locos cantando, yo lo escuchaba en la radio en mi casa, o sea, entonces ver la cuestión ahí ya, como la imagen y todo, a mí me distorsionó de tal manera que yo subía y bajaba las escaleras del cine, no pude como ver la película, ¿ves tú? No pude instalarme ¿cachai? A ver la peli, sino que, entonces, esa sensación interna tan descontrolada muchas veces, es una cuestión que tú no pierdes jamás. Yo soy muy como intuitivo, pero también la historia personal me obligó un poco a ser más reflexivo, introspectivo, o no intelectual, pero sí como pensar un poco las cosas. Entonces, la energía de niño, que después se transformó en un trabajo con la gente de mi generación, si tú te fijáis, todos los gallos de mi generación siguen haciendo proyectos, siguen haciendo música, y es una cuestión que no la podéis dejar. A mí lo que me tocó fue eso, por lo tanto, entrar en unas bandas tan emblemáticas como, porque tú me querías molestar con lo de Congreso, ya te caché. Entonces, necesito una explicación. Claro, o sea, a mí lo que me pasó es que estaba llegando como a los 50, ponte tú, y yo dije, chuta, ya estoy, en cualquier momento paro la chala, decía yo en esa época. Ayer cumple 59, por si acá. Entonces, no, si no es para eso. La cuestión es que entonces, llegando a los 50, yo dije, ¿sabéis que ya está buena esta historia de las bandas?
lo he pasado súper bien, he compuesto música, he trabajado, he ido a muchos lugares del mundo, de Chile, entonces yo dije, ya ahora estaría como un poco preocuparme de mi como propia posibilidad compositiva con los instrumentos, porque a mí lo que me interesa los bajos a esta altura fue y seguirá siendo una como experimentación sonora. Entonces tomé la decisión de salirme de Congreso el año 1999 por ahí, pero no lo postergué 2 o 3 años más. Después justo tuvimos una tragedia feroz, terrible, cuando murió Jaime, entonces yo no quise como abandonar el proyecto ahí porque iba a ser un poco bien complicado. Entonces eso se postergó, pero finalmente ni yo mismo me di cuenta que estuve 20 años en Congreso. O sea, una cifra bastante grande de años, y igual tuve la suerte de hacer como 8 o 10 discos con ellos, pero yo estaba como ya pensando en cómo iba a resolver una cuestión creativa que viniera desde mi propia composición, de mis propios conceptos. Cuando tú haces un disco solo, tenés que ponerte en el rol de todos los músicos, no es como cuando tocáis en una banda. Tocar en una banda es lo más relajado que hay en realidad, porque en el fondo igual uno se saca la cresta ensayando, componiendo y todo, pero están todos los músicos apuntando a producir una sonoridad y a trabajar un proyecto musical. Pero cuando tú trabajas solo, tienes que tomar todas las decisiones. Entonces yo me quería enfrentar a esa experiencia y también con conocimiento de tecnologías, de MIDI, de qué sé yo, de software y cuestiones. Entonces eso cada vez me fue cautivando más, que un poco lo que es producir un disco. Y ahí ya había comenzado a trabajar con una marca alemana de instrumentos. Por lo tanto, todo se fue dando un poco lo que hablábamos al principio, de cómo en el fondo uno genera una energía que va casi definiendo los pasos a seguir, no improvisando, porque acá es muy difícil, o sea, el costo de equivocarse acá es muy alto, sobre todo cuando tenéis familia, cuando tenéis responsabilidades. Entonces uno lo que tiene que hacer es intentar dar pasos seguros en la cuestión. Y yo los pasos seguros que hice fue, a pesar de que tú no estáis de acuerdo, salirme de Congreso para dedicarme a mi propio proyecto personal, que evidentemente ha sido un fracaso económico, pero me ha traído muchas alegrías personales, que ha estado más relacionado con una cuestión de experimentación sonora, que es lo que me interesa a mí, más como componer con los bajos eléctricos, inventar instrumentos, diseñar sonidos con innovaciones tecnológicas, con un bajo que alguna vez se los puedo traer para acá para mostrarlo, que le puse unos micrófonos piezoeléctricos, por lo tanto hay una captación de sonidos diferentes, con 2 salidas. Hay harta información que ahí después la podemos compartir. Y en todo este proceso de empezar a trabajar proyectos solistas, te estoy hablando de 15 años, un poco más, yo fui sacando y sacando material mío, colaborando con gente de afuera, gente de Cuba, de Brasil, en Europa, haciendo proyectos de improvisación, de creación instantánea, haciendo discos con gente de la India, con gente de diferentes lugares, o sea, como buscando siempre un crecimiento personal incluso, ¿eh? Y en toda esta cuestión siempre iba como acumulando música, pensando en una idea que tenía que ver con, como te decía, en un particular punto de mi vida, que eran los 50 años de como tener vigencia, que en el fondo a mí lo que me aterraba en ese minuto era como estar recalentando momias, disculpando lo feo de la palabra, como estar tocando música de 30 años atrás con el Santiago o estar... Pero en ninguno de esos proyectos se produjo eso, siempre había una renovación creativa y una vigencia, digamos. El problema de eso, en mi caso en particular, es que generé discos solos, como 5 o 6 discos, y eso iba quedando ahí y no había un trabajo serio de administración de ese material, en el sentido de que yo me conformaba con componer, editar. Y al final lo más importante, considero yo, para un músico, no es editar el disco,
evidentemente que es importante componer, grabar, editar el disco. Yo creo que el trabajo más rudo viene en dar a conocer el disco, ¿te fijáis? Y ese trabajo yo no, como que era como casi una tontera editar discos y ya, y tocarlo un poco y después hacer otra cosa. Entonces, hace muchos, 5 o 6 años atrás, yo como que decidí ordenar esta cuestión, porque ya estaba un poco como, básicamente por las tendencias de la música, por las nuevas plataformas en donde había una demanda súper fuerte, de hace 10 años más o menos, y de que en el fondo había mucha gente que tú llegabas a alguna parte, no necesariamente en Chile, y los tipos sabían todos los discos de, no sé, por ejemplo, de fulano, los temas, quién eran los compositores, había como una información súper detallada de todo de todo lo que uno estaba generando en años, ¿no? Porque igual estamos hablando de varios años de producción, de composición. Así que en definitiva, un poco apuntando a la pregunta tuya, lo que yo hice fue como autogestionar todo mi material, ordenarlo y armar un sello discográfico que en el fondo permitiera que toda esta música estuviera en discos físicos, que estuviera en plataformas digitales, que tuviera presencia en las redes, y que es un trabajo que en el fondo todos los músicos ahora tenemos que hacer, que es diario, ¿no? Que es todos los días. Es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y toda la cuestión de las redes que hay que hacerla, porque tú dejáis de postear un 3 días y perdiste, ¿te fijáis? Entonces es una pega que en realidad no tiene por qué hacerla uno. Lo que pasa es que en mi caso en particular yo me acostumbré a un poco lo que decía Chalo en antes, que es hacer uno mismo las cosas, ¿no? Como que uno gestionar y uno estar involucrado en los procesos. Entonces yo soy, ¿cómo se llama? Músico 24/7, estoy todos los días metido si no estoy componiendo, estoy ensayando, estoy tocando, estoy posteando, estoy haciendo clases, estoy diseñando instrumentos. Entonces, como te decía, todo tiene que ver con ese ímpetu y descontrol apasionado de hacer música y de generar música. Por lo menos es lo que a mí me pasa. Y evidentemente eso significa una energía que es como un poco extra, encuentro yo. Porque en el fondo los músicos los músicos profesionales trabajamos toda la semana, igual que cualquier gallo, mañana, tarde y noche, haciendo clases, ensayando y todo, y además el fin de semana tiene los conciertos, las giras, y el domingo tenéis que hacer tus labores de padre, marido, ¿cachai? Y toda la cuestión. Entonces hay que tener energía para hacer la pega, hay que ser disciplinado. Yo todavía sigo estudiando, ponte tú, todavía sigo buscando sonidos en el instrumento, y es como una cuestión, una sensación como de buscar, ¿cierto? Un sentido de la vida a través de la música, finalmente. Bueno, un poco lo que nos relata en esta segunda pasada de Jorge es ¿cuántas vidas tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuántas perspectivas podemos tener sobre la vida, sobre una existencia, sobre una determinación, sobre una convicción? Yo, para rebatirle solo por pelear ahora, por mala onda que soy, ¿no? Con Jorge, así. Me encanta el hecho de que Jorge haya sido capaz de tomar un riesgo y abandonar el sitio de confort. Porque finalmente el sitio de confort nos puede transformar en aquello que no queremos ser. Un artista nunca es una persona conservadora, en el sentido de mantenerse así para siempre y toda la vida. Es alguien que va cambiando permanentemente su propia perspectiva. Cada cierto tiempo hay un cambio fundamental, y cuando cambia su perspectiva no es que olvide lo que hizo hacia atrás, ni deje de querer aquello que hizo, lo quiere profundamente, pero es tanta la inquietud personal, es tanto el descontrol del que habla Jorge, que esa energía, que es una energía interior, te empuja permanentemente, y si uno no la escucha,
si uno no tiene la capacidad de escuchar, de percibir, de sentir aquello, y de pronto darte cuenta que desde tu sitio de confort que estás súper bien, porque todo te dice que está bien, todo te indica que está hay que seguir ahí. ¿Para qué te vas a meter en el riesgo? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene tomar riesgo? Desde mi perspectiva tiene el máximo sentido. El máximo sentido tiene tomar riesgos en la vida. Yo recién hablábamos aquí atrás que yo en Chile, voy a meter la cuchara aquí, toco nada por decisión propia. Decidí hace muchos años no tocar, y no por mala onda, sino simplemente porque hay una energía que uno desplaza, ¿verdad?, que entrega, que es tan grande, que es tan potente, que también requiere de la energía del otro, que hay una, ¿verdad?, hay una alimentación mutua. El rollo es que por tomar riesgos, en mi caso, cada 4 o 5 años yo cambio mi estilo. Entonces, hacía un estilo, a los 5 años hago otro estilo, y los que les gustaba el estilo de atrás odian el estilo actual, y a los que les gustaba este estilo odian el estilo de allá. Entonces, la verdad, no me interesa si les gusta o no les gusta. Pero es mi decisión, es absolutamente suicida, sin duda. Pero es mi opción. Y cada uno encuentra un camino finalmente para hacer lo suyo, ¿verdad? En el caso de Jorge, deja su sitio de confort, comienza a escuchar su energía de descontrol y de pronto se encuentra que sí, quiere darle más tiempo a su espíritu compositor, por un lado, pero también a su espíritu gestor. Y se da cuenta que solo componiendo, solo editando, hay un punto en que al otro no le llega el mensaje, no llega el trabajo, no llega el esfuerzo, no llega la inspiración que tuvo en aquel trabajo. Entonces mete su cabeza, mete su energía de nuevo, su trabajo y su esfuerzo en encontrar un camino para que eso le llegue a la gente, le llegue a los demás. Si es masivo o no es masivo, ese es otro tema. Cada uno de nosotros puede encontrar un nicho. Es decir, aquí está una nueva elección. Eres músico, eres compositor y también eres gestor. Y también ocurre en el caso del Chalo. Chalo puede estar en su sitio de confort también, ¿verdad? Porque una vez que ha adquirido la fama de que cada disco que hace el Chalo, mata. Listo. Hace los discos de los Chancho en Piedra, hace los discos después no sé, de los Bunkers, hace algún disco de congreso, y así va alimentándose una cantidad de gente con la que trabaja. Hoy día trabaja con la Fran Valenzuela, existe el disco de GP, Denver, bla, 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 hay una larga lista de éxitos, Manuel García entre medio y después. Pero resulta que también tiene una historia que no tiene que ver con solo sentarse a perillar y a mezclar y a hacer eso. Construye su propio camino, comprándose un montón de equipamiento, tomando un riesgo, porque es más fácil ir a trabajarle a otra persona y sentarse ahí, ¿verdad? Porque es más complejo sostenerse a sí mismo. Y de esa perspectiva, entonces, Chalo comienza a armar proyectos personales en donde ya su trabajo no tiene que ver con una empresa X, sino tiene que ver con la marca Chalo González. Entonces hoy día si alguien quiere trabajar con el Chalo, tiene que llamar a la empresa, estoy imaginando, ¿no?, Chalo González. Y Chalo González es él mismo. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco de eso? Me gustaría hacer un pequeño comentario a lo que dijo Jorge antes y como consejo para todos. Que yo creo que cuando uno tira las expectativas a largo plazo, como que todo se facilita. En el sentido de que cuando quieres que las cosas sucedan rápido, nunca suceden rápido. Entonces mejor tirarla así como un cheque a fecha, así. Y si lo logras... Tejo pasado. Dejo pasar porque a lo mejor ya se te olvidó en el fondo. Otro comentario importante es que la música es una fuerza de la naturaleza. No es una idea de alguien o algo así como que fuera de lo intelectual. Es, para mí, desde mi punto de vista, y creo que interpreto a los dos personajes que están acá al lado mío, a los cuales respeto mucho y valoro mucho todo lo que hacen, sobre todo por el esfuerzo de traernos para acá, que lo encuentro maravilloso. Yo vengo muy gustoso acá. Siento que la música tiene una fuerza intangible, gigantesca, que hace que toda esta energía que Jorge siente para hacer otro disco, para salirse de Congreso,
para entrar a una dinámica interior, para aflorar. Es como una flor, es como un árbol. Es un poco cursi lo que estoy diciendo, pero creo que existe realmente. A mí me pasa eso todos los días. O sea, todos los días siento que tengo el deber de sentir placer viendo esa planta florecer, o sea, primero sembrarla, después regarla y después crecer en algún momento. Creo que es una artesanía profunda, no es una cosa sencilla. Es difícil de explicarla así tan sencillamente. En retrospectiva probablemente ustedes la pueden ver. Seguramente nuestro esteta que tenemos aquí presente podría decirlo de una forma más intelectual, pero yo lo siento así. Bueno, esa fuerza a mí me llevó también a fabricarme el medio. Lo voy a profundizar un poco por tu pregunta. Yo estudié sonido, salí a trabajar y habían sellos, habían estudios. Estaba la ecuación sello, grupo, estudio. Yo trabajaba para los tres, en el fondo. Nunca tuve un estudio. Nunca me imaginé tener un estudio, ni tampoco nunca me pude comprar un estudio. Entonces, obviamente, tenía que haber un gestor, que era el sello, el que contrataba el estudio y que además contrataba a un ingeniero de sonido para grabar, para mezclar, para masterizar, para producir. Bueno, resulta que el año 2000, 2001, no sé si se acuerdan, Metallica, Napster, Lars Ulrich indignado porque le habían pirateado sus discos, que como mis millones de dólares se van a bajar un par de ceros por culpa de una bandada de niños y niñas metiéndose a internet, poniendo enter con mis canciones. Bueno, eso me llegó a mí también, me llegó a mi bolsillo y a mi zona de confort. Y yo trabajé desde el año 90 hasta el año 2005 en las mejores condiciones económicas y técnicas, circunstanciales para grabar discos. Fui fui a Harvard más o menos, hice mi MBA, tuve la suerte de que me pagaran taxis para ir al estudio, tuve la suerte de que me pagaran comida para trabajar, tuve la suerte de que me pagaran honorarios para grabar discos, tuve la suerte de que me mandaran a Argentina, a Brasil, a Inglaterra, a Nueva York, a Los Ángeles. O sea, grabé con todo el mundo, viajé por todo el mundo, aprendí y no pagué un peso yo de mi bolsillo. Y además me pagaban para hacerlo. Bueno, cuando se hizo ese clic maravilloso de internet, el mundo se detuvo completamente. Yo trabajaba en el estudio más emblemático de Santiago, se llamaba Estudio del Sur. Tenía la fortuna de ser el segundo a bordo después de los dueños. Manejaba todos los hilos de la grabación en Chile. Tenía aquí en la agenda a Miriam Hernández, acá a Congreso, acá a banda extranjera. Tenía la suerte de ver a productores e ingenieros hacerlo acá, entonces yo aprendía solo mirando. O sea, estaba en el mejor lugar de confort de la Tierra. Pero el internet movió el mundo completo, en todo ámbito de cosas. Una de las más graves fue en la música. Y los japoneses, dueños de Sony, se fueron. Los alemanes, dueños de BMG, se fueron. Los ingleses, dueños de Virgin EMI, se fueron. Echaron a millones de personas en el planeta, en todos los sellos. Y a los grupos se les acabó el presupuesto. Se acabaron los discos. Y el dueño del estudio, que era Caco y Roberto de Vars, que eran personas súper pudientes, dijeron, esto no puede seguir así, este negocio no da plata, ¿qué recomiendas tú? Y yo dije, cerremos el estudio, guardemos los equipos hasta un momento donde haya un mejor orden. Entonces recibí una indemnización muy chica de plata que me alcanzó para comprarme un computador, una interfase y un SM58. Si yo me quedara en una isla desierta, me quedaría con un SM58, porque si tú lo abres, se transforma en 57. 2 por 1. Bueno, entonces logré mi primer estudio. Mi primer estudio fue un laptop, una torre,
un interfase que tuve la suerte de que aparecieron las interfaces y me alcanzó para comprarme una Digi 001, ¿te acuerdas? ¿Tú tuviste una o todavía la tienes en tu casa? Y empecé a grabar porque los músicos no tenían dónde grabar, todos cerraron, los estudios se fueron todos para la casa, todos los equipos grandes, aparte yo jamás me iba a comprar una grabadora, una consola, menos, ¿de dónde? Imposible. Y me había quedado sin plata. Entonces, ¿qué hice yo? Monté un estudio en un closet en mi casa, la sala, o sea, en la pieza de al lado de la cocina, puse mi laptop, me compré 2 monitores chicos con mi 58 y hice un sello. El sello se llamaba Mutante Disco, un pequeño sello. El sello fue un fracaso total. Sacamos 11 discos, de los cuales la mayoría los financiamos nosotros y la mayoría de los grupos quedaron enojados con nosotros porque pensaban que nosotros nos estábamos quedando con su plata. Pero en realidad nunca vendimos ni un 20, hicimos unos videos. Lo único que nos preocupamos era que los discos fueran de buena calidad, se vieran bien, tuvieran buenos videos y además sonaran bien. Porque yo no me podía permitir, después de haber hecho todo ese MBA histórico de los 90 en sellos internacionales, de grabar un disco mal. Entonces empecé a hacer discos. Yo dije, en ese momento me encontré con este paradigma: no tengo ni uno, no tengo ni un equipo. ¿Cómo hago música? ¿Cómo hago discos? Y nada, aprendí a hacer la misma calidad de disco con nada. Y partimos con un micrófono, con una interfaz y un computador. Eso fue aprox año 2003, 2002, por ahí. Y han pasado 14 años y... ¿Hay madera de verdad aquí? ¿O todo home center? Policarbonato, aglomerado. En 12 años conseguí, solamente con esa sola convicción y ese pequeño, gran problema que para mí fue una bendición total. O sea, que se acabaran los sellos fue lo mejor que me puede haber pasado en la tierra. Que los músicos se metieran la plata al bolsillo para grabar sus propios discos fue lo mejor que les pasó a ellos y a nosotros, porque por fin entendieron que no tenía que nadie hacer la pega por ellos, sino que ellos mismos entender cómo se hace la pega. Asimismo, yo entendí cómo se hacía un sello y entendí que era un pésimo negocio y lo cerré. Abrí un estudio, empecé con mi estudio. Hoy en día tenemos 2 salas, una de mezcla, grabación de mezcla, otra de mastering. Tuve 7 casas distintas, me entraron a robar, se me echaron a perder. Viví todo lo que había que vivir, perdí, gané y trato de generar todo lo que agarro en lucas, lo transformo en un micrófono, en un cable, en un sillón para sentarse, en confort, en agua, en café, en lo que sea, para que la gente que nos va a ver se sienta dignificada. Y porque para un músico ir a un estudio, entrar a un estudio es el momento más importante de su vida. Es como, he luchado toda mi vida para poder registrar mi música. Tiene que ser algo, una experiencia alucinante. Y entonces yo vivo con ese respeto. O sea, esa es la misión que tengo. Mi misión es que tú como músico vayas y te sientas lo más contento posible. Es como subirse a un taxi sucio. Nadie se va a querer subir un taxi sucio. Por eso ve al caballero en la esquina, lo está limpiando. Ese es mi taxi. Tengo un socio ahora que me ha ayudado, se llama Christian Hirt. Él tuvo la visión de rescatarme porque yo fundé un estudio con un amigo que se llamaba Estudios Triana. Es un estudio que fue muy exitoso y que además creció con el indie chileno. Nosotros no teníamos nada, parecíamos que éramos muchos, que éramos muy pudientes, pero en realidad no, con mi micrófono, la consola de él, el ampli de él, hicimos Triana. Entonces parecía que fuera de plata, fuera recursos, pero no teníamos recursos. Era el tufo de que el aglomerado de gente generaba esa sensación. Y bueno, ni siquiera voy a nombrar el estudio que tengo ahora, da lo mismo. Puede ser cualquier cosa, puede ser una casa, puede ser un kiosco, puede ser una oficina de producción. Yo creo que las crisis son buenas, generan cambios rotundos en uno y visiones catastróficas generan cambios positivos y siempre va a llevar a una luz importante. Yo hoy en día estoy contento, estoy haciendo lo que me gusta, estoy tratando de ayudar lo que más pueda a los músicos que admiro y además me volví a generar una nueva inspiración, que es generar un espacio rico para la gente. Por eso aprovecho de agradecerle a la gente de acá de San Antonio que hayan logrado esto,
Porque cuando uno tiene un teatro rico, quiere hacer una obra rica. Cuando uno ve un museo rico, quiere hacer una pintura rica. Cuando uno, no sé, la infraestructura genera inspiración. A mí por lo menos me genera inspiración. Si me imagino un joven que va a querer jugar a la pelota y le toca una cancha de mierda, perdón la expresión, no le dan ganas de jugar. Pero si ve un estadio bien pintadito con las luces, eso lo hace la comunidad completa. Todos somos responsables de hacer nuestros propios espacios y cuidarlos sobre todo. Por favor, cuiden este teatro. Que no se lo tome una iglesia o una cosa política. Ojalá se lo tome la música, el arte, todas las expresiones, porque de verdad cuesta demasiado convencer a los que deciden de que se gaste plata en esto, en nosotros, en traernos. O sea, estamos felices de estar acá. Para mí esto es muy inspirador, de verdad. Eso. El profeta.